¿Os habéis fijado si vuestro bebé no puede girar el cuello igual para la izquierda que para la derecha? O si os fijáis en la cabecita, veis una parte más asimétrica, una parte más aplanada, o una parte más abombada, o muy recta la parte de atrás del cráneo. Actualmente tenemos un 15% de los niños con deformidades en la cabeza y tortícolis ronda entre el 5 y el 16% según el estudio. Es decir, que es una cosa bastante frecuente. Muchas veces ni lo apreciamos. ¿Cuáles son las causas? Pues puede ser desde una posición en la barriga del bebé hasta que pasamos por el canal del parto. Hay plagiocefalia, que significa una deformidad en la cabeza, es decir, hay una asimetría en la cabeza, que pueden ser orgánicas, es decir, que el pediatra, el médico, tendrá que mandar una cirugía que se llama craneosinostósica, pero en ese sentido os podemos ayudar, pero sería más tarde. Nos vamos a centrar en las deformidades de la cabeza que son posicionales, es decir, es determinado por una posición. Si el bebé tiene un problema que no gira para un lado, el cuello, y se tira mucho tiempo con la cabeza apoyada boca arriba, al paso del tiempo se va a provocar una deformidad en la cabeza. Y bueno, una deformidad de la cabeza al fin y al cabo es un poco más estético, lo que es la forma que veis, pero la base del cráneo y lo que pasa en el cuello, eso es muy importante porque ya hay muchos estudios que relacionan las tortícolis y las deformidades de cabeza, las plagiocefalias, con alteración en el desarrollo, con síntomas de inmadurez, de retraso madurativo, de incluso dificultades de aprendizaje, canales lagrimales obstruidos, con otitis, con problemas de visión, es decir, infinitos síntomas que no tienen todos los niños que tener todos, con alteración en la postura, pero lo vemos más frecuente. El primer consejo, si vemos que el bebé no gira para un lado o para otro o tiene alguna deformidad en la cabeza, es por supuesto ir a vuestro pediatra, incluso al neuropediatra. ¿Qué haremos? Mediremos la cabecita del bebé de forma objetiva y podremos analizar esa deformidad, como tenemos escalas que nos dicen qué cantidad de gravedad. Normalmente, si el neuropediatra o pediatra considera que es de gravedad alta, se utilizará un casco que el bebé tendrá que llevar las horas que determine y la cantidad de tiempo que determine vuestro médico. ¿Vale? Aquí os quiero recomendar que la fisioterapia es súper importante. ¿Y en qué os puede ayudar la fisioterapia? Vale, pues la fisioterapia os va a ayudar en esas disfunciones cervicales para que nuestro bebé pueda girar bien para un lado y para otro y tengamos un cuello sano para que no haya ninguna afectación del neurodesarrollo a largo plazo, aparte de tratar la base del cráneo, donde hay la salida de los nervios principales que van a ir a la boca para comer bien, para hablar bien, van a ir a la nariz, para poder tener una buena respiración, una buena coordinación de la respiración, van a evitar que podamos tener esa congestión continua de mocos, esa otitis, esos mocos en los conductos lagrimales. El tratamiento de fisioterapia consistirá en varias sesiones manuales, depende del niño, necesitará más o menos y acompañaremos ese crecimiento y aparte os mandaremos para casa una serie de ejercicios diarios que los papás y la familia harán en ese bebé para ayudar a reprogramar circuitos que el bebé, por esa disfunción del cuello, por esa plagiocefalia, no ha podido hacer hasta el momento que habéis venido a la consulta. Una vez que vuestro pediatra y vuestro fisioterapeuta especializado en pediatría os haya recomendado el tratamiento adecuado, tendréis que tener en cuenta para la casa una serie de consejos. Las situaciones que si el bebé no puede girar hacia un lado o tiene la cabecita más plana por un lado, ¿qué tendremos que hacer en casa para favorecerle que vaya para el otro lado? Por ejemplo, cuando lo acostéis, intentar evitar que se acueste siempre sobre su lado más plano. Intentar que haya cambios posturales, pero sobre todo, si tenéis que determinar un tiempo, que esté más tiempo por el lado que sobresale, por el lado más abombado. Cuando estimuléis al bebé, con vuestra voz, con un sonido, con vuestra cara, intentar que el giro sea hacia el lado que más les cuesta. Nunca lo vamos a forzar, nunca vaya a coger la mano y le vaya a girar el cuello. Eso ya se encargará el fisioterapeuta de tratarle el cuello. Vosotros como papi lo único que tenéis que hacer en el día a día es inventaros todos los estímulos necesarios para que ese bebé gire para ese lado. Y otro consejo es que cuando le demos de comer, tanto sea lactancia materna o lactancia artificial, tendremos que darle para los dos lados. En el caso de la lactancia materna, os puede pasar que hay un pecho que le guste menos, porque claro, si puedo girar el cuello menos para allá, no voy a tener la facilidad, y eso lo cuenta mucho la mamá. Uy, es que un pecho me lo coge súper bien y el otro le cuesta mucho trabajo. Ahí, en este caso, no tengáis en cuenta ese consejo de que tenga que estar alineado la oreja con el hombro con la pierna. Ahí el consejo que os doy, hasta que lo tratéis el bebé y tenga ese cuello libre para comer tranquilamente, es que adaptéis al bebé a que coma. Y ya cuando le tratemos el cuello ya veréis cómo poco a poco va comiendo sin problema.
Y si le dais un biberón, ¿cuál será el consejo? Pues para que tenga la misma facilidad para un lado que para otro, que tenga el mismo estímulo visual, que tenga la misma mano que sea la que toca a su mamá, pues tenemos que ofrecerle el biberón hacia un lado y la siguiente toma, o como organicéis, para el otro lado. ¿Vale? O sea que este consejo será que en casa intentéis que tenga más o menos los mismos estímulos por un lado que por otro y que no se tire muchas horas sobre su lado aplanado. Y además los oficios os enseñaremos una serie de ejercicios muy interesantes para casa, porque si el bebé tiene una disfunción que no le deje girar para un lado o para otro, le faltará programar circuitos sensorimotores para los dos lados por igual. Así que lo haremos todos los días, unas cuantas veces. Y como ya he explicado antes, una de las razones por la cual la cabeza se deforma, sea de forma asimétrica o sea en el medio, es por la cantidad de horas que los bebés están boca arriba en un carrito o en una cuna. Entonces, ¿cómo vamos a evitar la cantidad de horas? Pues porteándolo, sujetándolo muchas horas, mucho más que cuando un bebé no tiene ningún aplanamiento, pero aparte es un consejo preventivo. Y otro será el bebé cuando esté despierto, comido y con ganas de jugar, siempre bajo supervisión de uno de los familiares, jugar boca abajo. A medida que vaya creciendo, estará más cantidad de horas. Y no solamente porque no se le aplane la cabeza, sino que es una oportunidad de desarrollo, una oportunidad en la que vaya fortaleciendo y vaya consiguiendo todos sus hitos motores. Algunos de los otros consejos que van a dar otros profesionales van a ser que utilicéis un buen colchón para que reparta las diferentes presiones de la cabecita y que podáis utilizar un cojín igualmente para que reparta la presión de la cabeza. Aquí os digo yo que, ojo, no es que esté mal, está bien comprar un buen colchón para el bebé y estaría bien comprar un cojín para repartir, pero os razono. Davinia, me han recomendado este cojín. ¿Qué pasa? Que pensamos que es terapéutico, que pensamos que por dejar el bebé en este cojín, el bebé va a ir corrigiendo la deformidad, y eso no es así. Lo que nos pasa es que el bebé lo tenemos todo el día encima del cojín pensando que le va a corregir, con lo cual estamos diciendo algo contrario a lo que hemos razonado antes. El bebé no debe estar mucho tiempo boca arriba. Si acaso se lo manda el pediatra, lo tenéis que utilizar para cuando el bebé esté durmiendo de boca arriba, pero el resto del día tiene que jugar boca abajo, que estar porteado, tiene que estar estimulando para un lado y para otro y consiguiendo esos hitos motores que hablábamos antes, sensorimotores. Entonces, intentar tener cuidado con el exceso de utilización de cojines. Y ojo, que si el bebé tiene una deformidad plana en medio, puede que le ayude, pero me pasa muchas veces que he visto incluso empeoramientos, porque si el bebé tiene una disfunción en el cuello y está más cómodo para un lado, va a empujar él solo. En el momento que el papá se dé la vuelta, él va a buscar su comodidad, va a empujar el cojín y el cojín se va a colocar en una posición que al final está provocando un poquito más de aplanamiento. Así que nada, que tengáis cuidado, que si lo manda el pediatra, por favor, por supuesto utilizarlo, pero nada, que no tengáis muchas horas al bebé sobre un cojín, que lo porteéis, que esté boca abajo y que intentéis que tenga los mismos estímulos hacia el lado del derecho y hacia el lado izquierdo. Aquí tenéis todos los consejos que son muy fáciles para ayudaros con los niños con plagicefalia y o tortícolis, pero os advierto, vosotros tenéis que hacer un estímulo por ambos lados, portear y poner al bebé boca abajo, pero tener cuidado con intentar tratar. Si le apretáis al niño, lo único que vais a conseguir es dañarlo. Para eso estamos nosotros, los profesionales, los fisioterapeutas, que somos los que tenemos la destreza de tratar esa disfunción cervical y craneal, ¿vale? Aún así, cualquier comentario, cualquier pregunta, no dudéis que estoy aquí para ello. Y si todavía no estáis suscritos, todavía estáis a tiempo.